Bien, amigos, como estábamos señalando, la semana que termina hoy, y el mes que termina hoy, estuvieron salpicados de muchísimos hechos reales, opiniones y sobre todo elementos conmemorativos que nos hicieron recordar parte importante de la historia de nosotros. Sobre todo, esos últimos días, los últimos 10 días del mes de abril, en el que no solamente nosotros tuvimos la oportunidad de conmemorar el 24, el 28 y el fin de mes. Tenemos también que resaltar algo que muchas personas no han tomado en cuenta, pero esa etapa ha pesado mucho en la historia de ahora, y se trata desde la noche del 30 de mayo, en que matan a Trujillo, hasta la toma de posesión de Joaquín Balaguer en el 66, que yo la extiendo hasta el 74, hasta el 70, yo creo que nunca en la historia de ningún país, y sobre todo del nuestro, ocurrieron tantos hechos, no rumores que yo lo leí, no, hechos que desde el 30 de mayo al primero, en ese momento se tomó posesión, creo que fue el 27 de febrero o el 1 de enero. No se tomó posesión el 16 de agosto en el 66. Las elecciones fueron en diciembre y la toma de posesión en enero. De todas formas, todas esas fechas, mire, aquí tuvo Trujillo, el muerte de Trujillo, Balaguer presidente de Trujillo, Balaguer presidente solo, ya sin el problema de Trujillo. Balaguer creó el Consejo de Estado con Balaguer, Consejo de Estado sin Balaguer, Consejo de Estado que depuso Rodríguez Chavarría durante unas horas, elecciones del primer gobierno democrático. Todo eso del 61, del 60 a la toma de posesión de Balaguer en el 66. Fueron 4 años, señores. Queríamos decir eso porque esa fue una fecha importante. Nosotros tenemos un invitado que ya ha dejado de ser invitado y a veces parte de este programa. ¿Cuál es la motivación de que nosotros le pedimos a Marcelino Vargas que esté con nosotros? Resulta que la única persona que desde que se firmaron los acuerdos con los países signatarios del DR-CAFTA ha estado viniendo a este programa y yendo a los medios y escribiendo sobre lo que significa el DR-CAFTA y el desmonte, porque un día los grandes productores cambiaron la economía y decidieron que los países deberían de comprar sus productos y sus productos que no producían
al mejor postor y que en el caso de que internamente se produjesen esos productos a un costo muy alto, pues se le comprara a quien le vendiera eso más barato. Porque ese fue el libre mercado y parte de lo que se llama el nuevo orden económico. El neoliberalismo. Entonces, neoliberalismo puro. Entonces, ocurrió lo siguiente, que no lo podían hacer en un solo día, sino que decidieron que se iba a hacer en 10, en 15 o en 20 años. ¿Qué se hacía? Cada año se le quitaba la forma de impedir que esos productos vinieran era poniéndole impuestos y cuota de importación. Luego se iban desmontando y el único que iba cada año y venía aquí decía, miren, este año va tal producto, se va a bajar tanto, el desmonte, todo eso, recuerdo, Kiko Tabar, Miguel Coco y todos los demás directores de aduanas que tuvieron participación en una situación tan difícil y que lo hicieron bien porque a veces la política hacía que por razones políticas se le intentaran que ellos permitieran entrar productos fuera de las cuotas y fuera de las restricciones. Nosotros queremos en este momento con Michelle, que es la parte económica, de que Marcelino nos diga lo siguiente. Marcelino, ¿qué diferencia hay entre los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y el DR-CAFTA? ¿Qué quiere decir DR-CAFTA? ¿Y qué firmó Hipólito con Sonia Guzmán en el gobierno de Hipólito? También hay que decir, porque señores, ya han pasado mucho tiempo, y quiero decirle lo siguiente. Cuando yo comencé a trabajar en la revista, el señor coproductor tenía 10 años. Entonces, Marcelino Vargas fue director de ganadería en 2 gobiernos del PRD. Y mucha gente dice, ¿y por qué no es director de ganadería ahora? Porque Luis Abinader tiene un partido moderno y tiene gente nueva, porque no pueden seguir con lo mismo. Oigan, para que ustedes tengan una idea, fuera de los que ya se murieron, que fueron muchos, Vicente Sánchez Baré, está la esposa de Sánchez Baré. Salvador Jorge Blanco, está el hijo de Jorge Blanco, el nieto de Jorge Blanco y la esposa del hijo de Jorge Blanco. Hipólito Mejía tiene a Carolina de alcaldesa. Fello Suberví tiene a su hijo. Sánchez Baré tiene a su esposa. Wellington. ¿Quién? Wellington. Winston Arnold, el hijo. Wellington Arnold, hijo de Winston. Pero se pueden hacer muchísimos ejemplos. Entonces, ¿por qué no? Es que Marcelino no ha querido y se mantiene como asesor ayudando a los funcionarios de este gobierno. Marcelino, ¿qué es la Organización Mundial y qué nosotros firmamos ahí? Que mucha gente no lo sabe, yo soy uno de ellos. Mire, doctor, nosotros comenzamos a impartir charlas a los productores en el 2008 sobre el DR-CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. ¿Cuáles países firmaron ese acuerdo? Todos los países de Centroamérica. Los 5 países de Centroamérica. Excepto Panamá. ¿Y México firmó? No. Entonces, no ni México ni Panamá. Exacto. Y nosotros fuera del Caribe, Centroamérica. nosotros. Bien. Sí. Entonces, ¿Y Estados Unidos? Y Estados Unidos, claro. ¿Y qué determinaba ese acuerdo? Bueno, ese acuerdo es un acuerdo comercial agropecuario. Era de productos de comestibles. Exacto, agropecuario. Era ganadero y agricultura. Sí, agropecuario es ganadería y bien, tiene que explicar bien. Sí, agropecuario. Cuando yo digo agropecuario, incluye la parte agrícola y la parte pecuaria o ganadera. ¿Qué restricciones tenía? Bueno, ese acuerdo, doctor, que se veía a muy larga distancia, porque nosotros firmamos en el 2007, pero
el acuerdo comenzó a correr desde el 2006, 1 de marzo de 2006, que firmó El Salvador, y de ahí entró en vigencia el DR-CAFTA. Eso quiere decir que los productos esenciales que estaban a 20 años, y me refiero a lo principal, el pollo, la leche, el arroz, ya le quedan 2 años y pico para terminar lo que se llama la desgravación o la reducción de los impuestos arancelarios que pagan esos productos al llegar a este país. Parecía muy larga la distancia en el 2006, pero ya sí estamos llegando al final. Sí, y peor todavía, doctor. No, yo lo que quiero es, porque no podemos hacer probablemente lo de casa, pero hay una cosa que nosotros queremos. ¿Qué productos no se tocaron? Y nosotros podíamos traerlo o exportarlo sin restricción. Bueno, prácticamente ninguno. Ninguno. ¿Qué productos nosotros nos protegimos y escalonamos la importación? Bueno, vamos a decir, lo de proteger es que es relativo, porque ese Tratado de Libre Comercio se hizo con 2 propósitos, doctor. Primero, 20 años a los productos esenciales, como yo digo, el arroz, la leche, el pollo, 20 años. Ese 20 años era con el propósito de que se capacitaran los productores, ¿verdad? De tal forma que pudieran competir con otros países y la forma de impedir que esos productos entraran era poniéndole aranceles. Aranceles, exactamente. ¿Y ese impuesto se reducía o se eliminaba? No, se iba reduciendo poco a poco. No era tasa cero. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa, doctor? Eso se hizo con el propósito de los aranceles. Eran 2 cosas que se iban a tomar en cuenta. Reducir los aranceles año tras año, pero al mismo tiempo reducir o eliminar los altos subsidios que le dan los norteamericanos a los productores. Bueno, entonces, ningún país de los firmantes deberían de subsidiar productos. Bueno, ninguno de los firmantes. No, Estados Unidos y Europa subsidian a sus productores, pero... no lo sabemos, pero esos productos que venían aquí no debían ser subsidiados. No, oiga, de los 20 años era que en ese lapso de tiempo desaparecieran los subsidios que dan esos países a los productores. Pero una pregunta. A veces tú dices, ¿cómo es posible que Estados Unidos tenga un arroz más barato que nosotros? Si allá la mano de obra es tan cara. Y te dice, porque está subsidiado. No, le voy a decir no, porque está subsidiado, porque son grandes productores, extensiones, está totalmente mecanizado. Nosotros somos pequeños productores de arroz. Pero cuando, por ejemplo, tú coges el ejemplo que nosotros ponemos, Puerto Rico, ¿cómo es posible que en un momento dado Puerto Rico pueda exportar leche porque le daba el Departamento de Agricultura un subsidio a una islita para que produzca su leche? Y ellos podían hasta venderlo a nosotros, si sin embargo el que ordeñaba allá ganaba el triple de aquí. Mire, Puerto Rico produce la leche más cara del mundo, Tiene alto subsidio y es el único producto que ellos producen prácticamente, porque después no producen nada más. ¿Y el café? No, ellos no producen nada más prácticamente. Ellos tienen 2 o 3 tareas de café y tienen 2.000 tareas de arroz que se las ayudamos nosotros a hacer allá, a cultivarla. O sea, leche es el cultivo del sector agropecuario de Puerto Rico, que tiene alto subsidio, pero produce la leche más cara del mundo. Está al doble el precio casi que la de aquí, de la de nosotros. ¿Y por qué nosotros la llegamos a comprar? Bueno, porque ellos los excedentes nos lo traen para acá, le bajan de precio. Lo que se está venciendo. Sí, lo que pasa es que los productores tienen cuota. Oiga bien, doctor. Si usted tiene una ¿Qué cuota, le da el gobierno a esos productores? De todo. Le hace la carretera, le pone la luz, le hace el paso. Sí. Le hace carretera, le pone la energía eléctrica, le hace las construcciones. Y le dan préstamos. Y le dan préstamos a muy bajo interés o donado. También. Sí, así mismo es. De manera que Puerto Rico, los excedentes, ellos sí tienen cuota. Usted es un productor en Puerto Rico y dice, bueno, 2.000 litros, eso tiene un precio. Después de 2.000, ya menos de la cuarta parte. Ok, vamos entonces a poner al paso. Marcelino, ¿qué productos ya podemos traer libre de impuestos y que pueden entrar todo lo que le dé la gana? 2 cosas, no impuestos y cantidad ilimitada. ¿Existe alguno? Mire, todos los productos, excepto el arroz, el pollo, la leche en polvo. Espérate, el arroz, el pollo, la leche en polvo. Sí, porque la leche líquida no se incluyó. Y
habichuela, ¿verdad? Sí. Esos son los productos que todavía le quedan 2 años y algo, pagando algo de arancel. El arroz lo que está pagando ahora mismo de arancel, arroz, pollo sí, y leche en polvo. y un poco de habichuela. Y un poco de habichuela. Después, todo ahora mismo están Ok, entrando ok. sin impuestos. Eso es impuesto. Y la otra pregunta, ¿y qué es lo que cuota? Es decir, una cosa que hacía la Hass para traer los productos que nosotros no producimos. No, pero eso se llama, lo que traía la YAT, como dice usted. Esos son lo que se llama contingente. Esa contingente, desde que usted firmó el convenio, es una cuota que llega con 0% de arancel. Por ejemplo... ¿Con cero? Sí, 0%. Ahora mismo el arroz, que le quedan 2 años y algo, tiene la potestad de importar a Estados Unidos hacia República Dominicana 4.380 toneladas de arroz. Entonces quiere decir que si nosotros producíamos el 60% de la leche y teníamos que traer un 40%, ¿cómo traíamos ese 40%? ¿Pagando impuestos o mediante la contingencia? No, es que hay tres. Ese 40%. Sí, hay dos cosas en el convenio. Los contingentes, por ejemplo, en leche en polvo, en este momento, año 2022, se puede importar, y no de Estados Unidos casi, porque es de la Unión Europea, 7.680 toneladas de leche pagando tasa cero. La otra parte paga un 35%, porque comenzó con 56 y va bajando. Sí, bajando. Pero tú sabes lo que quiere preguntarte, Michelle. Ajá. ¿Por qué había 7.000 toneladas cero y por qué algunas pagando del mismo producto? Bueno, porque ese es parte del acuerdo de una cuota que se va aumentando año ¿Y tras eso año. es de RECAFTA? Eso es de RECAFTA. Eso es de RECAFTA. Eso es de RECAFTA. Entonces, doctor, ¿Cuándo se pone cero todo? ¿En qué año? a final del 2024. ¿El año que viene? Sí, estamos al 22, faltan 2 años y con las algo. elecciones. Sí, 2 años y Ahí algo. puede entrar todo lo que le Todo va a entrar, y por eso es que ahora mismo, no sé si usted vio en los medios de comunicación, una alerta de los arroceros Sí. diciendo que le quedan poco tiempo Y para que no le va a dar tiempo. todo el arroz del mundo pueda entrar para esta arrocera. La suerte de Espérate, ¿eso quiebra el arroz de aquí? Bueno, hay por suerte, doctor, el arroz norteamericano no gusta en este país. Esa es otra cosa. Diferente a la leche. Esa es otra Sí, cosa. no Esto es gusta. como el café. Es más, el café de Vietnam no nos gusta, el de aquí de Ocoa sí. Sí, le voy a decir una cosa, mire, doctor. Hace 15 años era un lujo traer arroz de Estados Unidos. Aquí le ponían en los expendios comerciales arroz norteamericano y la gente le caía atrás ese arroz. Le fue perdiendo el deseo de consumir. Hoy en día, los contingentes, cuando se traen, hay que mezclarlo con el arroz criollo. Porque el dominicano considera que el arroz al norteamericano no lo llena. Muy bien. Entonces tenemos que en el 24, aquí todo el mundo pide lo que le dé la gana. Sí, señor. Y en la cantidad que quiera. Exactamente. Bien, hay otra cosa. Hay lo que se llama el dumping. Es decir, está bien, yo traigo, pero no tiene el gobierno la potestad de decir, los arroceros dominicanos tienen suficiente arroz. Este año aquí no me entra arroz extranjero. Sí. Mire, No lo puede hacer, mire, no lo hace por el DERECAF. Claro, el dumping es que los gobiernos, por ejemplo, Estados Unidos, si está vendiendo un queso, por ejemplo, a $2, pero tiene un excedente, da una ayuda a esos productores de queso para que lo traigan a peso en vez de $2, a $1 en vez de $2. Pero el país receptor, que seríamos nosotros, tiene la capacidad en la firma del convenio de ponerle el impuesto que ellos subsidian allá con el dumping, ponérselo aquí como Sí, impuesto. muy bien. Lo que pasa es que yo tengo que decirle a esa gente que nos ve todos los sábados, yo te veo en el sábado agropecuario, que ellos no saben que Marcelino Vargas no es un genio de nada, pero tiene una experiencia. Número uno, sabe cómo es la agricultura en Londres y en Santo Domingo. Sabe cómo se maneja la cosa en New Orleans, en Luisiana. Sabe de los dos sectores, sabe de ganadería y sabe de arroz, que eso generalmente se maneja una de las dos cosas. Tú sabes, has dirigido todos los organismos aquí de
sindicales Con relación a la pecuaria. Ok, todo. Ahora, dinos lo siguiente. En el 24, cuando ya se ponga tasa cero y se cumpla, no importa lo que digan los arroceros, se puede tomar medidas unilaterales contra ese acuerdo. Sí, hay algunos mecanismos que le permiten, por ejemplo, en este caso, de que un producto vaya a afectar, un producto importado, como el arroz, vaya a afectar considerablemente la economía del país. En nuestro país tiene algunos mecanismos para defenderse. O sea, medidas unilaterales nuestras. Okay. Porque mire, doctor... Tú no has hecho un trabajo que diga, bueno, del 2000 aquí, van a pasar 24 en el 24, cuando eso pase. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para eficientizar nuestros productores? Porque yo vi que este gobierno le está dando tasa cero. ¿Dónde es? ¿En el Banco Agrícola? No, tasa cero. Tasa cero el Banco Agrícola los préstamos. No, en impuestos. No, hubo unos préstamos sin impuestos. No, tasa cero en el Banco Agrícola, 5.000 millones de pesos. Sin intereses. Sin intereses. Sin intereses. Exactamente. Pero yo lo que le decía, doctor, el problema de nosotros estamos tratando, y la embajadora nuestra, doña Sonia Guzmán, hija del fallecido presidente Antonio Guzmán, está tratando de que se revise el Tratado de Libre Comercio y que se detengan las desgravaciones, o sea, los aranceles, Michel. Sí, Marcelino, mira, yo sé que es el momento de tu participación, pero yo creo que es un momento de sentarse, y esa discusión que usted está mencionando, que se realiza en este momento en torno al DERE-CAFTA. Tú me preguntas a mí por lo que uno está viendo en este momento en el mundo, y necesariamente, ustedes que manejan tanto desde que comenzó el libre mercado, los tratados y todo eso, oigan bien, lo que está pasando en el mundo con el comportamiento de los mercados, de la logística, las consecuencias que va a tener la guerra, oigan bien, y lo que van a decidir los países para resolver su problema a futuro en las diferentes áreas, necesariamente, yo te voy a decir que ya el Tratado de Libre Comercio no puede continuar en la misma forma que está. No solo porque se vencieron los plazos y porque terminamos, porque el mundo en los últimos 3 y las economías y los hábitos cambió. Y ahora no es el problema que teníamos la semana pasada de los aranceles y de los ¿cómo se llama? De los aranceles y de la tasa cero. Posiblemente no va a ser el problema. Fíjate cómo en una participación esta semana el presidente dominicano te dice a ti, prepárense que aquí se está hablando hasta de una hambruna mundial, se está hablando de unos precios sin precedentes. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Miren, nosotros venimos con un problema de competencia, lo que se llama la competitividad. Y es una lucha. ¿Qué queremos? ¿Vender barato? Tú le abres a los productores el mercado, las aduanas, y vamos a poder comer un poquito más barato. Pero cuando tú dices, si hago eso, daño al productor nacional, ya se terminó el problema del DERE-CAFTA. Esa negociación que ustedes han encaminado tanto en torno a ese tratado de libre comercio va a tener que ser modificada, inclusive en algunos casos, por la voluntad de los otros países. Porque lo que tú estás escuchando del mismo presidente, pero lo estás escuchando de Estados Unidos, lo estás escuchando de los mismos Estados Unidos, se va a sentar y te va a decir a ti, vengan acá. Las reglas, yo me di cuenta que en esa guerra nosotros dependemos de esto y de esto y de esto.
nosotros queremos los mercados más cerca. Ya lo que viene en el futuro no es un problema de precio, porque los precios van a estar caros. Los países van a tratar la corriente, así como ustedes tienen un ciclo que comenzó en el 2006, 2007 con el Tratado de Libre Comercio y la apertura y la libre comercio y la globalización y la competitividad y todo eso. Ahora viene una época diferente, que es la época de la autosuficiencia y de las garantías. Entonces, y no estoy hablando solamente en el tema de alimentos. Estoy hablando de que cuando esta guerra, que ya no importa si dura 4 meses o 5 meses, termine, el bloque de Europa va a decir, no hay problema, nosotros teníamos una dependencia de hasta el 50-60% del gas de Rusia. Nosotros vamos a cambiar nuestra matriz energética. Nosotros no vamos a depender más de ese gas en esa proporción. Cuando Ucrania termine desbaratada, todos los países se va a reconstruir Ucrania. Y todo ese dinero para la reconstrucción de Ucrania, donde hay muchísimas garantías ahí adentro de materias primas y de maíz y de muchísimas cosas. Ese dinero que va para allá, todos los recursos que se van a utilizar en la reconstrucción van a faltar de otro sitio, porque no hay para satisfacer ese mercado. Bien. Pero tú tienes el problema del armamento. Cuando los países digan, nos vamos a armar, porque ahora viene el armamento, los países, los minerales van a faltar, el hierro va a haber. Ustedes van a ver, y ese componente que hay con la logística y el problema con China, los países van a decir, miren, yo quiero quien me produce a mí más cerca o quiero mi comida en el patio. Y esa negociación producida por ti, garantía de cierta cosa, va a producir no una negociación al DERE-CAFTA. Es más, y tenemos el motivo ideal, va a producir el paso que vamos a tener que dar para poder manejar un mundo caro en los alimentos y muy caro y con un problema de que la comida no es suficiente. Así mismo. Entonces, el mundo cambió, la negociación del DERE-CAFTA es otra. Es decirle a los Estados Unidos, vamos a coger producto por producto. Mira, déjame pollo y déjame arroz. Y vamos a tratar de competir y vamos a estar en eso. Pero nosotros tenemos que garantizar eso. ¿Dónde me preocupa a mí? El tiempo. Que las autoridades sepan de los países, inclusive la nuestra, que esas son de las cosas que tenemos que aprovechar rápido. Y segundo, de los sectores, del sector agropecuario, del sector importador y de los comerciantes. ¿Por qué? Porque en las transiciones, las luchas de intereses pueden afectar. Cuando tú tomas una medida y dices, yo lo que necesito es pollo barato, quítale los aranceles, y Brasil te hace dumping porque subsidia el pollo exportado a sus productores, tú quiebras el productor local. Así es. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Espérate, toma 100 pesos por saco de arroz al productor. Y es el tiempo de la guerra de los intereses y de todo el mundo tiene que entender que es una transición. La cosa no viene, el próximo, para mí, el ciclo de los próximos 10 años, tiene que ver con precios altos y no es con un tema de competitividad, tiene que ver con que en mi casa yo vivía hablando con el vecino y tomo un plato de comida, dame un plato de comida, nos intercambiamos. Ahora no, ahora mi casa tiene que comer primero. Después que tengamos la comida, entonces nosotros tenemos que coger y decir, bueno, está cara o está barata, pero primero tiene que haber la comida.
Mira, Michelle, tu preocupación es muy válida. Tienes toda la razón. Porque yo no quiero alarmar a la población, doctor y Michelle, pero lo que va a venir ahora, porque hay crisis alimentaria, pero lo que viene es muy peor a lo que hay actualmente. Le voy a dar 2 razones solamente. Miren, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la productividad de los alimentos va a disminuir alrededor de un 20% en el presente año. Oiga bien, un 20%. A eso agréguele el asunto de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, cuando nos va a faltar un 30% del trigo del mundo, un 20% del maíz del mundo, un 80% del aceite de girasol, un 12% de la cebada del mundo. Nos va a faltar probablemente todo eso. Aquí va a haber una escasez mundial de alimentos. Por eso los gobiernos y las organizaciones que tienen que ver con la alimentación, como la FAO, Naciones Unidas, deben comenzar a concientizar a la población. Pero ya está bueno ya viene el cuco, ya viene el cuco. Hasta el presidente cambió de posición. Esta semana hubo una reunión de ministros de Agricultura aquí en este país y no se ha hablado cuáles fueron las conclusiones. Mire, en esa reunión de los ministros, ¿sabe un punto? Ahí estaba la jefa del área alimentaria de la OEA. Mire, usted sabe uno de los temas principales de esa reunión de los ministros de Agricultura esta semana aquí, los mercados de los productores. Tema que yo he insistido aquí en este programa. ¿Mercado de productores? Sí, los mercados de productores. Eso es uno de los temas principales de ese encuentro del ministro de Agricultura. Para que el agricultor le venda directamente al consumidor. Usted se recuerda que yo he venido hablando de ese tema, tengo años hablando de ese tema. Sí, pero eso se va a lograr en una proporción. Tú no vas a lograr que porque los productores tienen que tener estabilidad en sus ingresos y los supermercados. Señores, el 90% de lo que se vende en este país no se vende en comercio, no se vende en mercado. Esto es tan así que los supermercados aceptaron vender un día a la semana para que no pongan en el mercado de productores. ¿O tú crees que ellos lo hicieron porque son patriotas? Así mismo es, así mismo es. O mira, vamos a vender una funda para que no quita en un día, para que no pongan los jueves. Lo importante es que si hablamos de, por ejemplo, mercado o de tratado, libre comercio, imagínense que es un juego de béisbol. Y aquí lo que se estaba buscando, ya llegó el 9º inning, ahora en el 24. Oye bien, todo el mundo decía, estamos jugando béisbol, el mercado de libre comercio, el tratado de libre comercio, estamos jugando béisbol. A partir de ahora, lo que vamos es, a partir de ahora lo que nosotros vamos a hacer es jugar básquetbol. No es jugar el extra inning del año 24 con los productos. Es jugar otra cosa. Es que esa tendencia, ese bloque que ustedes vieron que ustedes tanto protegieron tantos años y uno decía, sí, es verdad, tú lo veías, pero yo veía cuando ustedes decían la producción nacional, el Tratado de Libre Comercio, esa lucha que se perdió porque se logró el tratado. Ya ahora no se trata de que vamos a negociar el desmonte, no. Es que viene un juego nuevo. Bien. Yo quisiera decir lo siguiente, desde que Ramón Santos inventó el sector, la sección agropecuaria de la revista hace muchísimos años, Marcelino ha estado viniendo aquí para advertir sobre cada vez los desmontes, todos los años, este año viene tal cosa. Yo quería que Ramón nos complete la participación de Marcelino, si él tiene algo que o él deba decir con respecto a este problema de lo que viene, qué tienen que hacer los gobiernos y qué él quiere que Marcelino diga que él se sabe, mire, porque ustedes son los que inventaron la revista. Perdón, doctor, antes que hable Ramón, yo quiero decirle para no alarmar la cosa, pero mire, ahora mismo la influenza aviar en Estados Unidos se han matado más de 40 millones de gallinas, más de 30 millones de pavos, de pollo, 10 millones de pavos. Y fíjese cómo apareció una persona. Sí, pero tenemos que averiguar por qué primera vez que un humano tiene influencia aviar. No, ha ocurrido en otra ocasión en Asia. Ha ocurrido. Esta cepa que está actualmente en Estados Unidos, el H5N1, que no es muy transmisible a los humanos, pero hay otras que si hay mutación, porque son enfermedades virales, se van a transmitir a los humanos también. Pero hay otra cosa, doctor. La peste porcina africana. En China se mataron más de 100 millones de cerdos.
En Alemania se mataron más de 15 millones de cerdos y otros países. Aquí se ha matado un 20 o un 25% de los cerdos como consecuencia de la peste porcina africana. Pero aquí lo han manejado bien. Está bien, muy bien, muy bien. Pero lo que le estoy diciendo es que eso va a disminuir la producción de alimentos en el mundo en este año y los próximos años, que es una crisis alimentaria mundial. Vamos a ver, Ramón. ¿Qué tú quieres que él diga, Ramón? ¿Qué tú quieres que él diga? Marcelino está en lo correcto en lo que está diciendo, y los conflictos, él sabe que las catástrofes de enfermedades en todos los países no son a diario, pero suceden con frecuencia. Uno no se puede alegrar del mal de nadie, pero en honor a la verdad, los americanos nunca han querido hacer un negocio que a los dominicanos no conviene, y eso lo sabe Marcelino. ¿Cuál es? Que a nosotros los dominicanos nos gustan más los muslos que la pechuga. Nosotros deberíamos estar produciendo pollo para exportar pechuga y quedarnos con el resto. Entonces los americanos no nos lo han dejado entrar nunca, porque ellos dicen que nosotros tenemos... Y tenemos Newcastle. Newcastle. Entonces, nosotros le decimos, pero ustedes tienen Newcastle. No nos trajeron ellos, no lo trajeron ellos. Exacto, ellos tienen Newcastle, dice, pero no queremos tener más. Tan simple como eso. Entonces, no es que uno se alegre de esa desgracia que ellos le esté pasando, pero por lo menos si la tabla se pone en grasa, como se mide, como se dice en el campo, entonces vamos a medir las condiciones juntos, y nosotros tal vez ahora ellos escarmientan un poco, y la de nosotros, la carne de nosotros de pollo resulta superior, menos enferma, o la zona, o empatamos el juego, y podemos hacer ese negocio que sería tan importante para la República Dominicana, solamente por los hábitos de consumo. Así es. Aquí hay una gran cantidad de jóvenes que lo que comen es pechuga, pero aquí la mayoría de los dominicanos todavía se mata con cualquiera por un muslo de pollo. Sí, y para ellos el muslo de pollo es una carne... Es un rechazo en Estados Unidos. Es un rechazo prácticamente. Entonces, bien, en ese sentido, yo creo que todo lo que se haga en beneficio de prever una situación, porque... Recuerden que no es solamente un tema sanitario, es un tema de guerra, es un tema de pandemias. Está bien. Ya hace pocos días se estaba hablando de otras pandemias que estaban por asomar, y que el virus, incluso del COVID, en algún sitio mutó y que viene lo mismo otra vez. Y entonces ya hay que manejar las cosas con el nivel que se está manejando aquí de prevención. En cuanto a los impuestos y esas cosas, yo no sé... ¿Por qué se ha hecho tanta bulla con eso en contra? Porque lo primero es que hay una gran cantidad de esos productos que están ahí que no pagan impuestos. Y lo otro es que cualquier acción que se haga en beneficio del consumidor, la gente tiene también que tomar en cuenta que todos los gobiernos no ofrecen cosas que después la dejan. Un gobierno que ha demostrado las preocupaciones de con la capacidad de trabajo, yo pienso que si dice que una cosa es por 6 meses, por 6 meses. Porque hay que esperar que haya la demostración, a lo mejor se queda. Ramón, que no hay que alertarse por esos 67 productos. Porque le voy a decir una cosa, los alimentos están caros en el mundo. Le voy a decir una cosa, yo coticé la leche en polvo ayer, $4,800. Puesta aquí sale a más de 40 pesos el litro de leche. Y nosotros estamos vendiendo los 30. Y eso, nosotros estamos vendiendo los 30. Que el dólar está barato. Mira, finalmente, yo quiero concluir esta parte. Aquí nos envía un amigo, Félix Bautista, del Clúster del Limón, que está escuchando el programa. Y nos manda lo siguiente, para que ustedes vean lo cerca, primero los cambios, y segundo, lo cerca que estamos de las nuevas, los problemas que cerca están. Y tú tienes un reportaje hoy de la BBC, que te dice a ti, 28 de abril, o sea, de ayer o antes de ayer, ¿verdad? De ayer. La ONU advierte que casi la mitad de los suelos del mundo están desgarrados. Perfecto. Tú dices, ¿qué tiene que ver eso? En el informe de la ONU de ahora, te está diciendo el gran problema que tenemos con los suelos en todo el mundo. Y te está diciendo a ti que para el 2050, no es para el 2000, para el 3000 y para otra generación, es para el 2050 ahora,
Que está cerca. ¿Verdad? Ahora, para el 2050, cuando ustedes hablaron del CAFTA, hablaron de 20 años con algunos productos y se acabó. Es ahora, en el 2022, estamos hablando del 2050 y te están diciendo a ti en las conclusiones. Los especialistas señalan que gran parte de la degradación de los suelos ocurre en los países en desarrollo que explotan excesivamente sus recursos para abastecer a los países ricos de alimentos, ropa y de lo que utilizan. Y si tú coges el artículo y lo analizas, ¿qué es lo que te está diciendo? Señores, ni los suelos del mundo ya aguantan mantener la producción. Y te habla de que la producción agropecuaria es el principal problema de los suelos. Es el principal problema de los suelos. ¿Dónde vamos a sembrar? Y por un lado estamos hablando de hambruna, de guerra, de que no hay logística, no hay furgones, no hay... ¿Pero para cuándo? ¿2050? 50. Pues mira, me excusan que no voy a poder. Vamos a la pausa.